Hoy, vamos a descubrir el impresionante relato del obispo sobre su experiencia cercana a la muerte. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte si aún no lo has hecho, y comentar desde dónde nos ves. Será un placer saber hasta dónde llega nuestro mensaje. Ahora vamos a empezar. Desde mi infancia, sentí un llamado profundo para seguir a Dios. Mi fe me llevó al sacerdocio y, con el tiempo, al episcopado, dediqué mi vida a la iglesia, estudiando las escrituras, guiando a los fieles y preservando tradiciones seculares. Creía que la devoción y la obediencia a la institución eran las bases de la fe. La gente me veía como un líder espiritual, alguien a quien acudían en busca de consejos, orientación y consuelo. Todos los domingos subía al púlpito, pronunciaba sermones, dirigía oraciones y realizaba rituales transmitidos de generación en generación. Enseñaba a los fieles a seguir los mandamientos, a honrar las enseñanzas de la iglesia y a permanecer firmes en su fe. Pero había algo que nunca revelé a nadie. Un sentimiento perturbador de vacío no era constante ni fácil de explicar. A veces por la noche me encontraba solo en mi oficina, contemplando la Biblia abierta frente a mí, preguntándome por qué no sentía la presencia de Dios como predicaba a los demás. Durante años, me dije a mí mismo que era simplemente fatiga, un peso natural para alguien en mi posición. Sin embargo, la duda persistía. Siempre me enseñaron que la fe residía en la lealtad a la iglesia, en la defensa de sus principios y en la orientación del pueblo, en la adoración. Pero cuando oraba, el silencio era ensordecedor. Frente al altar, la presencia divina que había sentido en mi juventud parecía ahora distante. Aparté estas cuestiones al fondo de mi mente, pues mi responsabilidad era grande y muchas personas contaban conmigo. Entonces llegó la noche que lo cambió todo. Después de un largo día de reuniones y preparación para el culto siguiente, me senté en mi oficina, exhausto. Hojeé mi Biblia mecánicamente, sin realmente absorber las palabras. Decidí orar. Pero antes de comenzar, un dolor aplastante golpeó mi pecho. Una presión sofocante se extendió por mi brazo, y el aire parecía desaparecer de mis pulmones. Mi visión se nubló, mis fuerzas se desvanecieron, y al intentar pedir ayuda, mi voz me traicionó. Intenté levantarme, pero mis piernas fallaron y caí al suelo. El ruido a mi alrededor comenzó a desvanecerse. Los gritos distantes de quienes me encontraron se transformaron en un silencio absoluto. Entonces, todo se volvió negro. Nunca imaginé que moriría esa noche. Un momento antes sentí un dolor intenso y miedo, pero en el instante siguiente, todo estaba en calma. Cuando abrí los ojos, un escalofrío recorrió mi alma. Miré hacia abajo, viendo mi propio cuerpo tendido en el suelo. Estaba flotando sobre la escena, como un observador distante. Mi cuerpo estaba inmóvil, los brazos caían torpemente, el rostro estaba congelado en una expresión de shock. La puerta se abrió de repente, y miembros del clero, reconocí sus rostros y escuché sus gritos desesperados. Uno de ellos llamó a una ambulancia, mientras otro intentaba despertarme. Sacudiendo mi hombro, curiosamente no sentí pánico, solo un vacío profundo, como si todo lo que me definía. Intentaba hablar, hacerles entender que aún estaba allí, pero no salió ningún sonido. No tenía voz. Poco después llegaron los paramédicos. Observé mientras preparaban los equipos y verificaban mis signos vitales. Entonces uno de ellos gritó. Mi corazón se detuvo. Vi cuando colocaron el desfibrilador sobre mi pecho. Choque. Listo. Claro. Una corriente eléctrica recorrió mi cuerpo inerte. Mi pecho se levantó levemente, pero yo permanecí allí, sin saber qué iba a suceder a continuación. El silencio reinaba, mientras observaba la escena frente a mí. Mi cuerpo yacía inmóvil en el suelo, mientras los paramédicos trabajaban incansablemente para traerlo de vuelta a la vida. Otro choque. Nada. Observaba todo esto como un espectador distante, sin sentir la menor conexión con esa figura inerte. Era como ver una película, excepto que esta vez el personaje caído era yo. Entonces algo cambió. Sentí un tirón repentino. Una fuerza irresistible me arrastraba hacia abajo. La sala a mi alrededor se distorsionaba. Las siluetas de los paramédicos y del clero desapareciendo en la distancia. Un frío helado me envolvió. Y por primera vez desde que había dejado mi cuerpo, sentía algo real. El miedo. Siempre creí que la muerte traía paz, que sería un descanso tranquilo. Como obispo hablé sobre la seguridad del alma en la eternidad. Pero aquí en ese momento, no había paz, solo un vacío aterrador.
Al principio, una sombra sutil apareció en la periferia de mi visión, moviéndose lentamente, pero a medida que me adentraba en ese vacío, se volvía cada vez más densa, engullendo los últimos vestigios de luz a mi alrededor. Estaba solo, intentaba moverme, pero no había dirección ni suelo bajo mis pies. Solo un abismo infinito. Y entonces me di cuenta de que no estaba solo. Algo estaba allí observándome. No podía verlo, pero sentía su presencia. La propia oscuridad parecía viva, susurrando palabras que penetraban mi alma. Nunca fuiste digno, seguiste reglas, pero nunca lo conociste. Hablaste sobre la luz, pero nunca caminaste en ella. Las palabras no se pronunciaban en voz alta, pero resonaban dentro de mí, golpeándome con una verdad aplastante. La realidad me golpeó brutalmente. No estaba en la presencia de Dios, estaba perdido. Pasé mi vida predicando, enseñando, preservando tradiciones, creyendo estar en el camino correcto. Pero nada de eso importaba, nada de eso me acercó a Él. Sabía cosas sobre Dios, pero nunca lo había realmente conocido. Gritaba, pero no salía ningún sonido. Intentaba resistir, pero era inútil. La oscuridad me envolvía, llenándome de un miedo abrumador. En el momento en que pensé que sería completamente consumido, algo brilló a lo lejos. Una luz pequeña, frágil, al principio más real, a diferencia de la oscuridad, pulsaba con vida, calor y poder. Crecía, desgarrando el vacío como una lanza, y fui atraído hacia ella. A medida que me acercaba, los susurros que me acosaban disminuían, convirtiéndose en ecos distantes. La oscuridad se retiraba y un calor indescriptible me envolvió. Un amor absoluto y poderoso me rodeó. Y entonces supe, sin duda alguna, que estaba en su presencia. La luz me envolvió completamente, pero no era solo luz. Vivía, pulsaba con una presencia tan intensa, que tuve la impresión de que toda mi existencia estaba expuesta ante ella. Cada pensamiento, cada momento de mi vida, cada duda oculta, todo estaba a la vista. No solo veía la luz, ella me veía. Y entonces, lo vi. No necesitaba que nadie me dijera quién era. Mi alma lo reconoció instantáneamente. Era Jesucristo. Aquel de quien había predicado toda mi vida, a quien había dedicado oraciones y enseñanzas. Pero al verme ante Él, una verdad ineludible me golpeó. Nunca lo había realmente conocido. Su gloria era abrumadora, pero también íntima. Sus vestiduras brillaban con una pureza indescriptible, y su mirada emanaba un amor tan absoluto, que me sentía a punto de desmoronarme. Sin embargo, había una autoridad en su mirada. Una presencia penetrante de la cual no podía escapar. Quería arrodillarme, pero no podía moverme. Su voz era como un trueno y una paz al mismo tiempo. Alexander pronunció mi nombre, pero no era simplemente un saludo. Era como si siempre me hubiera conocido. Desde antes de mi nacimiento, su voz llevaba el peso de aquel que me formó, que insufló vida en mí, que vio cada instante de mi existencia. Un deseo profundo me invadió. Quería correr hacia Él, arrojarme a sus pies, pero al mismo tiempo estaba aterrorizado. Entonces dijo algo que lo cambió todo. Sabías cosas sobre mí, pero nunca me conociste verdaderamente. Las palabras me golpearon como una espada. Quise responder, pero no había justificación. ¿Qué podría decir? Pasé mi vida enseñando sobre Él, defendiendo las Escrituras, dirigiendo oraciones. Pensaba estar en el camino correcto, pero ahora, ante la verdad absoluta, percibía lo equivocado que había estado. Sabía cosas sobre Él, pero nunca lo había realmente conocido. Las lágrimas ardían en mis ojos, mientras el peso de toda mi vida se derrumbaba sobre mí. Había pronunciado su nombre miles de veces. Estuve en grandes catedrales, guiando a las congregaciones en su nombre, pero si realmente lo hubiera buscado, si lo hubiera dejado entrar en mi corazón, si realmente lo hubiera escuchado, cuando intentó hablarme, la respuesta era, no. Me sentía expuesto ante Él, no condenado, sino profundamente convencido. No había argumentación posible, ni defensa, pues sabía que tenía razón. Entonces, levantó la mano, y en un instante, visiones invadieron mi mente. Me vi en la vida, no como la recordaba, sino como Él la había visto. Vi momentos en que prediqué sobre el amor, pero en mi corazón había juzgado severamente a los demás. Vi momentos en que consolé a los sufrientes. Fue solo un deber, no una verdadera compasión. Me vi enseñando a otros sobre Jesús, pero sin nunca realmente buscarlo para mí mismo.
Luego vi los rostros de las personas que se acercaron a mí, buscando algo real, algo más profundo. En lugar de llevarlos a Jesús, los conduje a la tradición. Les di reglas rituales, una doctrina, pero no a Él. Una profunda tristeza me invadió al ver esos momentos, desarrollándose ante mis ojos. Siempre supuse que al ser fiel a la iglesia, estaba cumpliendo mi propósito. Pero ahora, ante aquel que afirmaba servir, veía la realidad. La fe nunca fue una cuestión de edificio, nunca una cuestión de título, posición o tradición. Siempre fue sobre conocerlo. Las lágrimas corrían por mi rostro, y finalmente encontré mi voz. Señor, no sabía, pensaba que estaba haciendo lo correcto. Su expresión permaneció llena de amor, pero había también una profunda tristeza en sus ojos. Muchos creen que me siguen, pero no me conocen. Las palabras llegaron a mí como una torrente. ¿Cuántas personas fueron engañadas como yo? ¿Cuántas dedicaron sus vidas a la religión, pero nunca realmente conocieron a aquel que adoraban? Pensé en mi congregación, en las miles de personas que vinieron a mi iglesia buscando la verdad. Yo las había llevado a una relación real con Jesús, mientras les di solo reglas a seguir. Entonces, otra visión apareció ante mí. Vi un número de personas ante Dios, así como yo estaba ahora. Algunas fueron recibidas en su reino, sus rostros llenos de luz y alegría. Pero otras estaban allí rechazadas, suplicando, insistiendo que habían servido, insistiendo que habían hecho buenas acciones en su nombre. Y entonces, escuché sus palabras, palabras que detuvieron mi corazón. Antes de seguir, solo un pedido: suscríbete al canal, eso nos ayuda mucho a continuar. Aléjate de mí, nunca te conocí. Caí de rodillas, sollozando. Estuve tan cerca de convertirme en uno de ellos. Siempre creí en Jesús, pero nunca lo conocí de verdad. Nunca podría dejar de ver lo que veo, de testificar. Nunca más podría vivir de la misma manera. Entonces, Jesús se acercó. Y por primera vez, sentí su mano en mi hombro. En el momento en que me tocó, una ola de amor por mí me envolvió, rompiendo todas las barreras y lavando todas las dudas. Aún no es tarde, dijo él. La esperanza brilló en mí. Toda mi vida había sido una sombra de lo que la verdadera fe debería ser. Pero ahora veía la verdad. Eso significaba que tenía una segunda oportunidad. Lo miré, con los ojos llenos de preguntas, llenos de desesperación. Y entonces, todo a mi alrededor comenzó a cambiar. Tan pronto como la mano de Jesús dejó mi hombro, la luz desapareció, y me encontré en tierra, en un espacio vasto y abierto, suspenso entre dos realidades. No podía ver nada más allá del cielo infinito sobre mí, pero bajo mis pies sentía un suelo firme. Aunque no había nada allí, me volví hacia Jesús, pero antes de que pudiera hablar, visiones comenzaron a parpadear ante mis ojos, más claras que recuerdos, más vívidas que todo lo que había vivido. La primera cosa que vi fue mi propia vida, pero no como la recordaba. Era como si estuviera fuera del tiempo, observándome desde un ángulo totalmente diferente. Me vi, un joven sacerdote ansioso por servir, lleno de convicción. Vi el día en que me convertí en obispo, el momento en que fui encargado de guiar a miles en la fe. Me vi en grandes catedrales, predicando, guiando a las personas en la adoración, hablando con autoridades sobre Dios. Pero entonces, Jesús habló, no en voz alta, sino directamente en mi alma. Condujiste a muchos a la religión, pero pocos a mí. Las palabras me golpearon. Vi a las personas acercándose a mí con preguntas, buscando algo más profundo. Querían conocer a Dios y entender su propósito, experimentar su presencia, pero en lugar de llevarlos a Cristo, los conduje a rituales, reglas y tradiciones. Les daba oraciones para recitar, doctrinas para memorizar, leyes de la iglesia para seguir, pero no les daba Jesús. Me sentía enfermo. Pensaba que estaba sirviendo a Dios. Pasé mi vida enseñando sobre Él, pero nunca conduje a las personas a Él de verdad. Apareció otra visión. Vi un culto, uno de los míos, estaba al frente, predicando para una gran congregación. Las personas escuchaban atentamente, asintiendo, pero la visión cambió. Yo las vi algunos días después y no habían cambiado. Siguieron mis instrucciones. Realizaron los rituales. Obedecieron las tradiciones, pero no fueron transformadas. Sus corazones eran los mismos. Sus vidas no habían sido afectadas por la verdad de Jesús.
Entonces la escena cambió nuevamente. Vi el cielo y el infierno. Pero no era lo que esperaba. Pasé mi vida enseñando que las personas buenas van al cielo y que los impíos enfrentan el juicio. Pero ahora, Jesús me mostraba algo mucho más aterrador. Vi muchas personas en el infierno, y no eran solo asesinos, ladrones o aquellos que rechazan abiertamente a Dios. Muchas de ellas eran profundamente religiosas. Eran sacerdotes, pastores, líderes de iglesia, miembros fieles de su congregación. Seguían todas las reglas, asistían a todos los cultos, recitaban todas las oraciones, pero nunca habían verdaderamente entregado sus corazones a Cristo. Es por eso que estaban perdidas. Quería desviar la mirada, pero la voz de Jesús me sostuvo firmemente. Ellos tienen que servirme, pero yo no los conozco. Un gran grito y lamentos llenaban mis oídos. Vi personas gritando, implorando por una segunda oportunidad, afirmando que hicieron buenas obras en su nombre. Reconocía a algunos de ellos, sacerdotes que conocía, miembros fieles de la iglesia, personas que ya admiraba. Y entonces, escuché las palabras más aterradoras de todas, palabras que hicieron temblar mi alma. Aléjense de mí, nunca los conocí. Adorar sus rostros era insoportable. Pasaron sus vidas creyendo que estaban salvos, pero nunca realmente conocieron a Jesús. Sirvieron a la religión, pero no a Dios. Quería gritar, quería huir. Me volví hacia Jesús, el corazón acelerado. Señor, no sabía, no entendía. Sus ojos estaban llenos de tristeza. No me buscaste de todo tu corazón. Seguiste la tradición, pero nunca me seguiste. Lágrimas corrían por mi rostro. ¿Cómo pude ser tan ciego? Entonces, él levantó la mano nuevamente y la visión cambió. Ahora veía el cielo, un lugar tan hermoso, lleno de vida y luz que tenía dificultad en absorber. Pero lo que más me impresionó fue quién estaba allí. Vi personas como unos hombres y mujeres jóvenes y viejos, personas que nunca tuvieron una posición en la iglesia, que nunca fueron reconocidas como líderes religiosos, y aún así brillaban con un brillo que solo podría venir de una única cosa. Realmente conocieron a Jesús. Algunas de ellas eran pescadores, personas que el mundo había condenado, que la iglesia había rechazado, pero habían sido perdonadas, redimidas, transformadas. Entonces, Jesús habló nuevamente. La salvación no está en un título, un edificio o una tradición. Está en mí. Todo lo que construí, mi vida, mi posición, nada de eso me salvó. Fui sacudido hasta el fondo de mi ser. Pensaba que mi posición me hacía santo. Pensaba que seguir las reglas me hacía justo. Pero estaba equivocado. Siempre fue sobre él. Miré a Jesús nuevamente. Mi voz temblaba. ¿Qué debo hacer ahora? Aquella primera vez, él sonrió. Ahora me conocerás verdaderamente. En este momento, sentí algo dentro de mí cambiar. Algo que nunca había sentido antes. Por primera vez, en mi vida, no estaba ante un Dios de las reglas, sino ante el Salvador de mi alma. Y sabía que nunca podría volver a ser lo que era antes. Pasé décadas guiando a las personas en la religión, pero no las conducía a él. Las lágrimas empañaban mi visión mientras caía de rodillas. Señor, no merezco misericordia. No merezco una nueva oportunidad. Jesús me miró con una profunda tristeza, pero también, con amor en sus ojos. ¿Entiendes ahora? Asentí con la cabeza, mi cuerpo temblando. Estaba ciego. Creía que mi devoción a la iglesia me hacía justo, pero ahora, veía la verdad. Nunca fue sobre un edificio, una posición o un título. Siempre se trató de conocerlo. Por favor, Señor, dije, suplicando, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué será de mí? Jesús no respondió inmediatamente, en cambio extendió la mano, y de repente, una visión se desplegó ante mis ojos. Vi el mundo como es hoy, iglesias llenas de personas, pero con corazones distantes de Dios. Vi sacerdotes, pastores, obispos y líderes religiosos, predicando palabras que parecían sagradas, pero sin una verdadera relación con Cristo. Muchas iglesias se han convertido en instituciones, no lugares de verdadera adoración. Estaban llenas de rituales, reglas y tradiciones, pero desprovistas del Espíritu de Dios. Vi personas adorando sistemas religiosos en lugar de a Jesús. Entonces, fui testigo de algo aún más aterrador. Una gran mentira se desplegaba. Falsos maestros predicaban, ante vastas multitudes, un evangelio diluido que no exigía nada de las personas, permitiendo que continuaran viviendo en el pecado. Hablaban solo de bendiciones, pero nunca de arrepentimiento. Las iglesias estaban llenas de personas,
que nunca habían verdaderamente entregado su corazón a Dios, pensaban que estaban salvas, pero nunca habían conocido a Jesús. Vi almas siendo llevadas a la destrucción, no porque habían rechazado completamente a Dios, sino porque les habían enseñado una fe falsificada. Entonces, vi el momento antes del regreso de Cristo a la tierra. Tembló el cielo, se oscureció, y muchos de los que pensaban estar salvos se dieron cuenta, demasiado tarde, de que habían sido engañados. Gritaron e imploraron por misericordia, pero el tiempo de arrepentimiento había pasado. Jesús se volvió hacia mí con una expresión solemne. «Es por eso que debes volver». Yo lo miré, aturdido. «¿Volver? ¿Viste la verdad?», dijo. «Ahora debes contarle a ellos un miedo profundo». Se instaló en mi pecho. «Señor, no me creerán». «Algunos no creerán», respondió él. «Pero algunos creerán». Pensé en mi congregación, en las miles de personas que confiaron en mí y siguieron mis enseñanzas. Yo las había conducido en la dirección equivocada. «Hablé de antes del Señor», murmuré. «Conduje a tantas personas por el camino equivocado». Jesús se arrodilló a mi lado. Su voz era suave, pero firme. «Entonces, tráelos». Una luz de esperanza brilló en mí. Jesús extendió la mano y la colocó sobre mi pecho. En el momento en que me tocó, una ola de calor y poder atravesó mi ser, diferente de todo lo que había sentido. «Ve y llévalos hasta mí, no hasta una institución», dijo él. Esa palabra me golpeó como un rayo. Toda mi vida había conducido a las personas a la iglesia, enseñándoles a obedecer las doctrinas de los hombres, a seguir tradiciones, a confiar en líderes religiosos. Ahora finalmente entendí. No se trataba de un sistema, sino de él. Pero ahora Jesús me decía que hiciera algo diferente. Necesitaba llevar a las personas directamente hasta él. Estaba asustado. Sabía que si volvía, enfrentaría la oposición. Muchos dentro de la iglesia rechazarían mi testimonio. Me acusarían de mentir, de traicionar, de engañar. Pero Jesús habló nuevamente. «Una gran mentira se está extendiendo en muchas iglesias. Necesitas advertirles antes de que sea demasiado tarde». Esas palabras me hicieron estremecer. Una mentira. Jesús me mostró otra visión, esta vez de iglesias llenas de gente que no lo conocía, verdaderamente orientados hacia los predicadores. Hablaban de riqueza, pero nunca de arrepentimiento. Los líderes se proclamaban siervos de Dios, pero vivían por el poder y prestigio. Las mantos de misericordia del Peas. Congregaciones seguían la tradición, pero nunca buscaban a Cristo por sí mismas. Lo peor de todo, vi iglesia alejándose de la verdad de la Biblia, enseñando lo que era cómodo y no lo que era justo. La voz de Jesús era firme. Muchos están perdidos y ni siquiera se dan cuenta. Las lágrimas llenaron mis ojos nuevamente. Señor, ¿y si Él se niega a escuchar? ¿Y si Él me rechaza? Jesús me miró con un amor profundo y una autoridad inquebrantable. Entonces, deja que te rechacen, pero no dejes que digan. Que nunca fueron advertidos. El peso de esas palabras se hundió en mi alma. Había pasado décadas sirviendo a un sistema, y ahora fui llamado a servir a la verdad. Respiré hondo. Voy a volver. Jesús asintió con la cabeza. Diles lo que viste. Diles que están regresando pronto. En ese instante sentí una gran fuerza tirándome hacia atrás. La luz a mi alrededor se volvió más brillante. Mi cuerpo parecía estar siendo arrastrado a través del tiempo y el espacio. Intentaba aferrarme al momento, permanecer un poco más en su presencia, pero me sentí cayendo del cielo, de vuelta a la tierra. Lo último que vi antes de que todo se volviera oscuro fue su voz, dándome una última orden. Despierta. Un suspiro violento rasgó mis pulmones cuando desperté. Mi cuerpo temblaba, mi espalda dolía, mi pecho ardía, mis miembros estaban débiles y mi visión estaba borrosa. Observé a mi alrededor. Estaba en una cama de hospital, rodeado de máquinas que emitían pitidos incesantes. Las luces fluorescentes sobre mí contrastaban fuertemente con la luz radiante que había visto momentos antes. Médicos y enfermeras corrieron hacia mí. Él está despierto. Estabilízalo en un monitor. Apenas escuché, no estaba pensando en mi cuerpo, sino en lo que acababa de ver, que había estado ante Jesucristo. Había visto el cielo y el infierno. Había tenido una segunda oportunidad. Una enfermera se inclinó sobre mí, su rostro lleno de alivio. Señor Alexander, ha estado inconsciente por casi 2 días. No creíamos que sobreviviría.
Esos días parecían que había dejado este mundo por una eternidad. Un médico verificó mis signos vitales, y lo que ya dejó atónita: es increíble. Después de lo que sucedió, debería tener complicaciones graves. Pero todos sus exámenes están normales. Cerré los ojos por un momento, dejando que esa verdad penetrara. No debería estar aquí. Debería estar aquí. Debería estar muerto. Pero Jesús me trajo de vuelta y me dio una misión. Los días siguientes fueron un borrón de exámenes médicos y visitas de personas preocupadas. Obispos, sacerdotes y miembros del clero vinieron a verme, agradecían a Dios por mi curación, pero no tenían idea de lo que realmente había vivido. Sabía que no podía permanecer en silencio, necesitaba contarles. La primera oportunidad surgió cuando un pequeño grupo de clérigos se reunió en mi habitación de hospital. Vinieron a orar por mí, ofrecer palabras de aliento, pero no necesitaba aliento. Necesitaba advertirles. Respiré hondo. Sintiendo mis manos temblar, miré a mis hermanos a mi alrededor y, con una voz ronca, dije: necesito contarles lo que sucedió cuando morí. El ambiente se quedó inmediatamente en silencio. Algunos me miraban con curiosidad, otros con escepticismo. No dudé, y comencé a contar todo lo que había vivido. Hablé sobre el momento en que dejé mi cuerpo, cómo fui arrastrado a una oscuridad profunda. Esperaba encontrar la paz, pero en cambio, me sentía perdido. Sin razón. Nunca había realmente conocido a Jesús. Contaba lo que había vivido al estar frente a Él, la revelación de la verdad que me fue dada. Dediqué mi vida a llevar a las personas a la religión, pero no a Él. Hablé sobre la mentira que ocurre en muchas iglesias, cómo las personas se creen salvadas, pero nunca realmente entregaron su corazón a Cristo. Estamos llevando a las personas por el camino equivocado, dije firmemente. La reacción fue inmediata. Un sacerdote frunció el ceño. Estabas alucinando, dijo. Tu mente estaba sobrecargada. No estabas en pleno uso de tus facultades. Un obispo sacudió la cabeza con una mirada de pena. Eso no es una revelación divina. Es una experiencia cercana a la muerte, dijo tratando de minimizar el cana. A la muerte. Impacto de mis palabras. Un tercer obispo se inclinó hacia adelante, cauteloso. Estás diciendo que la iglesia está equivocada. Tragué saliva. Sintiendo el peso de la verdad en mi alma, respondí. Digo que estamos enseñando a las personas a seguir reglas, rituales y tradiciones, pero no estamos enseñándoles a conocer a Jesús personalmente. Un silencio se instaló. Algunos estaban en shock, otros manifestaron incredulidad. Un sacerdote, levantándose con un suspiro, dijo: Señor Alexander, creo que necesita descansar. Agradecemos por su curación, pero esto es peligroso. La palabra peligroso cortó el aire, pues la verdad de hecho parecía ser más peligrosa que cualquier otra cosa. Hablar sobre Jesús se convertía en un acto de rebelión. Se fueron, algunos sacudiendo la cabeza en señal de desaprobación, otros demostrando su incomodidad. Nadie aceptó lo que acabo de decir, pero sabía que no podía callar. Comencé a predicar de una manera diferente, abandoné las tradiciones y las doctrinas vacías. Hablé sobre Jesús, sobre cómo la salvación no se encuentra en rituales, sino en una relación personal con Cristo. Advertí sobre las mentiras que ocurrían en muchas iglesias, sobre cómo las personas eran enseñadas a buscar comodidad en lugar de convicción. Sabía que muchos un día estarían ante Dios, y escucharían estas palabras terribles: apártense de mí, nunca te conocí. Algunos miembros de mi congregación escucharon y fueron tocados, pero otros me rechazaron completamente. Me llamaron hereje, me acusaron de abandonar la iglesia. Algunos obispos se negaron a permitirme predicar en sus iglesias y sacerdotes advirtieron a sus fieles que se alejaran de mí, pero eso poco importaba. Había visto la verdad. Estuve frente al Rey de Reyes, y Él me dio una segunda oportunidad. Ahora, ante ustedes, hago la misma pregunta que Jesús me hizo. ¿Lo conoces realmente? No pregunto si sabes algo sobre Él, si asistes a la iglesia o si sigues tradiciones religiosas. Pregunto, ¿lo conoces personalmente? Yo era obispo, un líder en la iglesia, y aún así estaba perdido, hasta que Jesús me mostró la verdad. Te imploro, no cometas el mismo error que yo cometí. Un día estarás ante Él, y cuando eso suceda Él dirá: muy bien, siervo, bueno y fiel. O dirá: apártate de mí, nunca te conocí. Búscalo ahora antes de que sea demasiado tarde. Agradezco profundamente a mi Señor por compartir su historia con nosotros, y a ti que te quedaste hasta aquí.
Mi gratitud, que este testimonio pueda traer algo positivo a tu vida, lecciones valiosas que puedan guiarte. Si aún no te has suscrito, aprovecha para suscribirte y seguir los próximos videos. Hasta luego.